el programa ahorita en YouTube y tal cosa. Así que gracias en cualquier momento que nos sintonice. Discusión a la carta, los temas del día a continuación. Esta noche en Discusión a la Carta. Panorama más claro para el deporte nacional. Hoy recordaremos al Uruguay olímpico. Esa está buena, la última, lo de Raheem Sterling. Ahora lo estuve platicando y vamos a platicarlo también acá en la mesa, a ver si hacemos memoria un poco sobre lo que ha dicho el jugador del Manchester City. Pero para iniciar, hay que hablar del fútbol nacional, hay que hablar del posible regreso del fútbol nacional. Voy a corregir, y el plan de reactivación económica. ¿Cuál es la información que arroja ahora sobre la posible vuelta del balompié? Bueno, lo vamos a graficar. ¿Cuál es el plan del Ejecutivo, el plan de la Presidencia para ir reabriendo el país? Aquí no estamos en 8 en punto, pero hay que ponerlo en perspectiva para ver cuándo podría volver el deporte. Pues el 7 de julio, práctica deportiva familiar. El 28 de julio, deportes sin contacto con distanciamiento y gimnasios. Y el 28 de junio, espectáculos deportivos, y no se detalla así con distanciamiento. Este es el plan del Ejecutivo. Vamos a ver cuál es el plan del Legislativo, cuál es el plan de la Asamblea para reabrir el país, y con lo que respecta y nos interesa a nosotros, pues el deporte. Estadios de fútbol con distanciamiento de 2 metros, el 25 de julio, el 14 de agosto, todas las actividades deportivas. Así de claro y de sencillo. ¿Qué te parece? Ahora cambió un poco, aunque se mantiene agosto-septiembre en el plan de Ejecutivo, Chel. Sí, pues mira, se parece muy parecido a la mayoría de desescaladas que han habido ya en Europa, en Estados Unidos también. Estamos hablando de que se comienza primero en el caso del fútbol, digamos, y de los deportes federados también. Estamos hablando de, primero se puede comenzar a practicar fuera de casa, en algún centro deportivo o al aire libre, pero solitario, sin contacto físico. Y sobre todo los que practican atletismo es mucho más fácil, los fondistas y esto. Luego para los nadadores sí se les dejan para la última fase, y todo lo que sean deportes de bajo techo, por ejemplo, también se va dejando para el final. Y poco a poco, cada 2 semanas se va avanzando, subiendo la cantidad de futbolistas que pueden ir entrenando justo a tiempo. Yo sí creo que después de tanto tiempo, porque estamos hablando de que no juegan desde el 9 de marzo fue la última vez que jugaron un partido. En el caso de los futbolistas de primera división, se va a necesitar una pretemporada. Yo creo que no es como en Europa, que se echaron 2 semanas y vamos a la cancha. No se va a necesitar. Y si se permite, en ambos casos, cerca de mediados de agosto, yo no veo que haya un cambio. Es decir, un partido lo podríamos tener a mediados de septiembre, y lo más probable es que con distanciamiento en las graderías. Señor Calderón, usted que está muy pendiente del acontecer nacional y del tema político, ¿qué está pasando? ¿Cuándo se dirá esto o lo otro? ¿O cómo será? ¿Cuál es el siguiente paso? Para un poco poner en perspectiva a la gente que nos ve. Panorama nacional e internacional. También internacional. Las dos cosas son muy interesantes. Panorama nacional e internacional. Muy bien. Habló de proyectos. Son 2 proyectos, ¿no? 2 planes, sí. 2 proyectos. Todavía no se sabe cómo va a terminar esto. Todo parece indicar que puede conocerse a finales de esta semana. A mí lo de Chelo está bien, la pretemporada. Cuando se cambia de un torneo largo a estos torneos cortos, 2 por año o 1 por semestre, la mayoría de equipos en nuestro país no hacen siquiera pretemporada. No somos una liga que sea clave para el desarrollo de un torneo si un equipo hace pretemporada o no. Casos, hay miles en este país que termina un torneo y regresan justo una semana antes de arrancar y algunos se inscriben a la mayoría de sus jugadores 2 días antes. Creo que lo más importante es seguir pensando en la salud. Sí,
el deporte en conjunto no es esencial para una sociedad en crisis. Y al mismo tiempo se traduce en masas. A mí me sigue pareciendo que seguimos tocando zona cero, porque todo parece indicar que vamos a volver o queremos volver. Ya hoy aparecían por ahí algunos medios hablando de una fecha del 5 de septiembre. Ojalá toquemos madera de que todo esto evolucione para bien del país, en primer lugar. Y conforme vayan forjándose las fases del regreso a las actividades, es cuando vamos a tocar no en arena movediza, sino en terreno firme. Para mí sigue siendo prioridad, más allá de fechas, pretemporada o los equipos que se vayan a inscribir o no. Creo que debemos de seguir pendientes de cómo evolucionan las fases para regresar. Los tiempos van a ser fundamentales. Y la evolución de la enfermedad. Dos cosas con lo que dijiste. Primero, yo creo que se va a salir de zona cero cuando se diga estas son las fases ya aprobadas y ya quedan reglamentadas por parte del Estado. Esta va a ser la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y a partir de ahí ya podemos pensar en una fecha, 28 de agosto. Si todo va bien. Claro, si se cumple y todo va, porque todo marcha bien. Nadie puede decirnos hoy no, estamos de acuerdo. Que las cosas puedan empezar a parecer bien y como en otras naciones existe un retroceso y entonces las cosas se vuelven a complicar. Coincido. Y la segunda, no puedo coincidir con vos que no hagan pretemporada porque es necesario fundamentar una pretemporada. Después va a pasar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Vamos a estar 5 meses parados. Una pretemporada es de rigor para volver a jugar y pretemporada completa. Es cierto, hay jugadores que se inscriben a lo último, pero debería de ser la minoría un equipo, una plantilla 23-25. Pero cuando se tomen las grandes decisiones, cuando la liga diga vamos porque el gobierno lo autoriza y los mecanismos de salud están listos, la última decisión por la que va a pasar sobre nuestros dirigentes es si jugadores van a tener o no pretemporada. No puede ser así. Habrá algunos que no, que han trabajado, que están fuertes más que otros para buscar un reinicio. Pero el tema pasa primero por lo financiero. ¿Qué van a negociar con los apoyos que necesitan? Segundo, el protocolo sanitario. Tercero, ¿a partir de cuándo van a entrar en vigencia los contratos de los jugadores? Sí, hay que resolver todavía. Todo eso que te he dicho sí. pasa encima por estar pensando ya en que un equipo tenga o no pretemporada. Rodro. Para mí, Eugenio lo acaba de subrayar el punto clave. El fútbol no puede empezar cuando den los permisos, sino cuando sea económicamente viable. No pueden llegar los equipos a un campeonato y no estén listos para pagar. En un fútbol semiprofesional como el nuestro, los grandes dramas son jugadores que les deben 2-3 meses. Y ahora los equipos no van a tener ni para pagar la pretemporada. O sea, no creo de que sea responsable iniciar un campeonato si no hay luz verde, por lo menos para que haya gente en las tribunas. Si no puede haber gente en las tribunas, si no pueden entrar dinero a las cajas de los equipos, no debería haber fútbol. De hecho, era un tema que platicábamos así a poco ayer, a cuentagotas ayer, y era del tema económico, del tema inversión, porque si es cierto, nos ponemos a pensar en el contrato de los jugadores, el contrato que tengan que cumplir, cuándo se va a cumplir, en qué fechas se va a tener, pero también como dirigente, si digo, y no cuento con una plantilla, una entrada de aficionados cuando juega Alianza, Águila, FAS, que son los equipos más populosos y que los equipos que no son tan populosos los espera. ¿Cómo hago la plantilla y cómo hago una inversión grande si al final no sé todavía cómo va a ser el tema del torneo? Si serán 5 partidos, si serán 12, si serán 22. Al final hay mucho para platicar todavía sobre este tema. Mira, pero fíjate que es decir, con lo que decía Eugenio, si el fútbol si fueran máquinas, las que fuéramos a poner, fueran robots, las que fuéramos a poner a jugar y que los únicos que fueran a perder fueran los dueños de esos robots, te digo que no importaría si regresa el fútbol o no. En el caso específico de El Salvador, que no es el caso de Europa y Sudamérica y Estados Unidos, por ejemplo,
La única razón que yo entiendo o por la que yo apoyo que se haga un intento por regresar a la competencia es porque hay familias directamente relacionadas con la industria del fútbol acá. Y te digo que tampoco es que ganen mucho los futbolistas acá, pero de eso se sustentan muchas familias. Yo entiendo que ese es el motivo al final por el que se va a hacer un esfuerzo. No es ni para el público, porque probablemente no va a poder ir ni mucho público al estadio, ni es tampoco por los patrocinadores, porque los patrocinadores invierten tampoco en el fútbol, que realmente que no haya o no haya fútbol, no creo que sea decisivo para una multinacional que trabaja en El Salvador, entonces, o que tenga presencia en El Salvador. Entonces, para mí el tema es el esfuerzo es por las familias. Y entiendo que pero estoy de acuerdo con Rodrigo. Es decir, si no hay plata, si no hay una manera, si no hay otra persona que se siente en la mesa a poner de su parte para que se juegue, o que si no existe un protocolo que permita llevar a aficionados con 2 metros de distancia al estadio, probablemente no. A ver, ahora mismo estamos hablando de fútbol nada más, pero ahora por la tarde, Yamil Bukele, presidente del INDES, posteaba ahora que están afinando procesos para el retorno de la actividad deportiva de otras federaciones, no solamente del fútbol, y que están reuniéndose con otras federaciones, porque sí es cierto, ahora nos enfocamos nada más en la Liga Mayor, pero hay otros deportes que también ojalá y puedan ir volviendo. Vos hablabas de la natación y a mí no me queda claro si la natación entra en la fase 2 o fase 1, ya lo revisaremos, ojalá que el tenis nos dejan volver también. Parado, yo no. Pero ahí se planteaban los deportes individuales, claro, hacia deportes. Ningún otro deporte te hace llegar tanto aficionado en un país futbolero como el nuestro, como el... El baloncesto puede ser porque los espacios son más reducidos. Pero bueno, Pero todo eso lo van a tener que limitar en tiempo y espacio. Claro, el tema que yo quería traer es que también se está hablando con las demás federaciones, el Instituto Nacional de los Deportes, para que poder impulsar el deporte en general, no solamente el fútbol, que dependerá también de la FESFUT. Vamos a la sección Verdad o Pamplinas a ver cuáles son los temas que la producción nos ha puesto esta noche para debatir. Y la primera es un tema que le gusta a Eugenio Calderón hablar. El Salvador debe desistir de inmediato de organizar los centroamericanos del próximo año, Santa Tecla 2021. ¿Verdad o Pamplinas, señor Rodrigo Arias? Creo que en el contexto de ahora es verdad. En el contexto de ahora es verdad, porque la actividad deportiva es necesaria, sí. La actividad deportiva amateur, sobre todo, sí. Amateur, ojo. La profesional tiene que tener un enorme asterisco porque la inversión que puede hacer el Estado en unos juegos nos traerían ganancias que infraestructura, pero quizá hay unas urgencias mucho más palpables ahora. Creo que invertir en infraestructura deportiva no es lo prioritario. Verdad. Nunca estuvimos preparados por los juegos. Ni cuando nos lanzamos como sede, ni después cuando ya se había hecho el primer comité organizador, ni cuando se hizo el segundo comité organizador, ni el tercero. Ni cuando Indes entra en la película como protagonista a coorganizar. Nunca hemos estado preparados para esos juegos. Nunca hemos tenido asegurada ni siquiera la inversión. Nunca ha estado claro quién va a ser el que va a terminar de poner la plata para poder siquiera remozar los escenarios deportivos, aunque se tenga que abrir a San Salvador la sede. Pero ahora mucho menos. Yo creo que lo hablábamos hace cerca de 2 meses cuando comenzaba al inicio de todo este proceso y decíamos, probablemente cuando se llegue el momento de 2021, El Salvador va a tener otras prioridades para inversión. Hoy lo vemos mucho más claro, creo yo, cuáles son estas otras prioridades y ahí de las que se tiene que preocupar urgentemente el país y que van más allá de remozar o de construir un escenario deportivo. Ahora que hablabas de remozar, recordaba, imagino que el escenario del Polideportivo de Merliot iba a entrar en los Santa Tecla 2021. Sí. Imagino yo. Y sufrió daños importantes con la tormenta Amanda. Lo primero que se me vino cuando hablaste de remozar fue los daños en infraestructura que sufrió
el ya descuidado polideportivo. En la sección en el sector de gimnasia, sí, es cierto. De gimnasia. Sí, pero te pones a ver que, claro, está el polideportivo, pero también cuántas escuelas, por las lluvias, por ejemplo, Sí. y etcétera. Y los hospitales que también, bueno, Muchísimo. Señor ¿qué te puedo Calderón. decir? Es muy complicado, ¿no? Sí. Está muy difícil la situación, Diego. No se puede ser tan contundente en decir o verdad o pamplinas, porque todos quisiéramos que el apoyo recibiera el deporte que se merece y que tienen otras naciones. Pero ya hablaba Rodrigo, y sería redundar también lo de Chelo, en que existen otras prioridades. Por ejemplo, si yo te pongo en la balanza, amamos todos los que estamos en esta mesa el deporte a más no poder. Hemos hecho esto nuestra vida, ¿no? Pero si tú le preguntas a una familia de 6 personas en Santa Tecla que vive a la orilla de un barranco, en una zona de altísimo riesgo, ¿qué es más importante? ¿Reubicar a estas personas y sacarlas definitivamente del riesgo de que cada año, cada invierno, se mueran más salvadoreños? ¿O ser organizador de unos juegos que ni le corresponden a esta nueva administración deportiva, que está heredando un deporte terriblemente olvidado, con enormes rasgos de corrupción en el mismo, con manejos políticos oscuros y asquerosos en los últimos tiempos? Entonces, ¿qué merece aquel que ha tenido recursos y que los ha despilfarrado en otras situaciones, o aquel que está esperando que lo saques de la muerte? Yo ahora sí me caso con la idea número 1, creo que todos acá, pero previo a que pasaran estas 2 emergencias, yo dije que a mí me parecía bien porque se podía remozar los escenarios deportivos que tanto los necesitamos en el país, no solamente para el deporte de alto rendimiento, sino para el deporte como sociedad, para la sociedad como tal. Pero ¿Y ahora ahora? ahora cambian. ¿Ahora las qué prioridades. harías? Cambian las prioridades, Ahora, por supuesto. si fueras... Cambian las prioridades. Cambian las prioridades. Entonces cambia los juegos. Llévalos al cierre de tu primer ciclo de gobierno. No depende de INDES en eso. El trabajo de las federaciones, el INDES. No, el decir voy a cambiar los juegos, yo no los quiero en 2021, sino que los quiero en 2025. Sí, pero hoy tienes la excusa perfecta. Podemos renunciar a los juegos. Claro, puedes Eso sí se puede renunciar. hacer. Podemos renunciar. Mira, te doy otro ejemplo. Brasil, esta semana, o en la semana pasada, era todavía candidata a organizar el Mundial Femenino, el siguiente Mundial Femenino, en el 2023. Renunció porque su emergencia sanitaria, bueno, Brasil, que tiene todos los estadios ya hechos, tiene estadios de primer nivel, puede organizar un mundial el momento Fácil. que quiera. Y tienen la experiencia, los Tiene la olímpicos, experiencia, pero que ellos mismos también dijeron, no es el momento, no estamos en un momento para invertir en infraestructura. Creo que estamos, no nos quiero comparar con Brasil, pero es el mismo caso. Mira, y está frente a un muro, Diego, porque te vas, es decir, ya estaban para noviembre de 2021. Si los querés posponer para 2022, te topas que en el 2022 ya hay Juegos Centroamericanos del Caribe que iban a ser en Panamá, que probablemente Panamá va a renunciar a esa sede. Ya se está hablando de eso, y también parece que va a renunciar a el Mundial Femenino Sub-20, que es enero, para Por el enero tema de esta crisis, del otro año. Panamá, Sí, Costa Rica. Panamá ha dicho que no puede en enero. Pero bueno, la cosa es que si no se mueven los Juegos de 2022 de Panamá, El Salvador ha dicho que no puede, es incapaz de competir en 2 eventos regionales de alto impacto o de alta competencia en un mismo año. Que no puede sacar esa cantidad de plata para participar en 2 torneos en 2022. Entonces, Y ya no ahora hay. hablamos nada más. Hemos tenido aquí a Yamil, lo hemos entrevistado y planteaba un nuevo proyecto de deporte a nivel de país, una reingeniería. Entonces llévala a cabo y olvídate de algo que te pusieron como una piedra de tropiezo, si lo quieres ver así. No, eso no. A ver, ¿Cómo que no? rápidamente, porque tenemos que pasar al siguiente tema. ¿Cambia el escenario por el Mundial de Surf, pensando que no necesita tanta infraestructura? ¿Sí o no? Rápidamente, ese es tema que no estaba en la guía. Chelo. Tampoco es prioridad. Tampoco es prioridad. Tampoco es prioridad. Calderón. Para nada, ¿no? Menos. No.
¿No? es prioridad. Aunque no necesitamos escenarios porque tenemos el litoral y quizás nada más necesitamos No, los... sí, pero necesita logística médica. Se Perfecto. necesita logística para que todos estén sanos, personal médico Y te puedes permanente, encontrar con que las exámenes. grandes figuras y los campeones del mundo, cuando estás por recibirlo, te digan, no, ya no llegamos. Entonces, ¿Y los Vamos a la hoteles están siguiente. preparados? Vamos a la siguiente afirmación, que esa sí la ha puesto producción, la anterior yo me la saqué de la manga. Gracias, producción. deje de estar de mago esta noche. El fútbol debe abandonar la pretensión de jugar con público el torneo venidero, ¿verdad, Pamplina, Rodrigo Arias? No, Pamplina, yo creo que se puede jugar con público. Y, insisto, yo creo que es bien difícil pensar en nuestro fútbol como lo que es. Usualmente tenemos como una cabeza pensando en Europa de lo que se hace en Europa. Aquí es muy difícil imitar lo que se hace en Europa. Aquí el fútbol no vive de derechos de televisión. Entonces es eso, o buscar nuevas alternativas, o buscar otro tipo de financiamiento. Eso o otra alternativa puede ser que solo sean 6 equipos, ¿no? Chalo Betancourt. Ya hay varios equipos, Metapan, Limeño, Jocoro, bueno, Marte todavía no se puede contar cómo, pero Metapan, Limeño y Jocoro han dicho que si es sin público no van. O sea que ya de entrada te quedaste con 9. Pero no, ¿Verdad o Pamplina? ¿verdad? ¿No? ¿Debe de renunciar o no debe? Sí, debe de renunciar. O sea, no es viable, no se puede. No se puede jugar sin público. Eugenio Calderón. No puede ser contundente, considero, en ninguna de las dos afirmaciones, ni Verdad ni Pamplina, porque estamos llegando a mediados de junio. Después tienes julio, agosto y mediados de septiembre. En todo ese largo tiempo, no sabemos qué va a pasar. Si las cosas van bien, pueden tener y van a tener el tiempo para organizar algo que esté bien hecho y que pueda, en alguna medida, ser factible. El distanciamiento a 2 metros, un aficionado de otro, puede ser. Ojalá ocurra, lo veamos el próximo septiembre, pero falta todavía 3 meses. Yo lo único que quiero aportar en esta pregunta es que estamos claros que hay equipos, la mayoría no podrían sobrevivir sin aficionados. Estamos claros partiendo de ahí. Pero después recuerdo que tuvimos alguna discusión aquí con Cristian Vialta por el tema de los aficionados y quién será el encargado, si hay aficionados, de velar porque se cumplan los reglamentos adentro del estadio. Cristian me decía, nosotros mismos, estamos claros que nosotros mismos, los salvadoreños, somos los que tenemos que ser responsables para poder salir adelante de esta situación. Pero no podemos esperar que un partido de fútbol. Ya lo vimos en Bielorrusia, hace poco sucedió también en Hungría, si no me equivoco, también se disputó una final de Copa y los aficionados se abalanzaron lo mismo. Yo no puedo imaginar de verdad un partido fajaila con un gol de último minuto y que los aficionados van como que sin nada y que van a cumplir con los reglamentos de los protocolos de higiene y de sanidad. Eso, que quede nada más reglamentado. ¿Quién va a ser el encargado de velar por eso? Si va a ser el equipo, si va a ser el Ministerio de Salud y luego vemos. Pero tú hablaste de seguridad y Cristian te decía que debíamos de hacerlo cada uno de nosotros. Sí. Tú decías que no, que necesitas mecanismos de seguridad yo y que dije no nunca creías que mecanismos de seguridad. el Dije aficionado que se comportaba. Yo nunca dije de seguridad, yo digo que designen quién va a ser el responsable de velar porque se cumplan los protocolos de seguridad adentro del estadio. Pues los señores de seguridad. No tienen que ser los señores de seguridad. Entonces, ¿qué? ¿Las enfermeras, los médicos? No, tampoco, están ocupados en otra cosa, pero puede ser Diego. que sea responsable el equipo. Si Diego. Alianza es local, Alianza. Diego. Si el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud. Si el INDES, el INDES. Si la Federación, es la Federación. Si no han podido con la pólvora. El- No han podido. Y Que es entonces igual de pero entonces peligroso. pero vamos a poder entonces con los aficionados que se comportan. No van a poder. Pero entonces, ¿estamos todos locos, Cantinflas, o qué? No, pero ¿tu posición cuál era en aquel momento? Porque Esa. Cristian te decía que el no contaminarse depende, en primer lugar, sí, ni siquiera del Ministerio de Salud, de que ya nosotros dictó las mismos, normas, de sino nosotros. que tú Sí, las sigas. sí. ¿Ya? En este país estamos tan poco acostumbrados a que nos digan verde y queremos rojo. Sí. ¿Ya? Tu posición era, frente a Cristian, ¿quién era el que va ¿Quién va a ser el responsable? Pues, en un evento público? No es público, es privado.
privado con público, Ahí cambia la cosa. ¿quién es el que llega al estadio? ¿No es el pueblo? No, sí, pero quien es responsable de lo que... A quien sancionan, por ejemplo, si entran pólvora, es al equipo A la local. Alianza, al Águila. Al Águila, a exacto. ver. Es el equipo local. Entonces Pero, el equipo local pero al final- va a ser el responsable de decir, no guardó la distancia los aficionados en el sector general, por ejemplo. Ok. O, Sí, pero no es cuestión de que... o entró más del 25% del aforo del estadio. Pero entonces no es cuestión de que van a entrar 2.500 o 4.000 y van a estar a distancia de 2 metros uno de otro. No radica ahí el problema. El problema es que cuando se confundan, como las imágenes que hemos visto de otros países, que ya las remarcabas tú, ¿de qué nos va a servir en un país donde estamos acostumbrados únicamente a estar buscando los culpables de cada cosa, cada segundo de nuestra vida? Pero por eso antes de buscar culpables, busquemos responsables. Es gente que si no es responsable se va a pasar llevando a otra gente que a lo mejor quiere guardar los 2 metros, que va a respetar las normas y los protocolos y se va a tener que enfrentar a otra gente que no los va a respetar. ¿Qué va a ocurrir ahí? Que van a haber contagiados y Dios no lo quiera muertos. Entonces tú tienes que tomar una decisión, Diego. Para mí el fútbol es pasión y va a seguir siendo pasión toda la vida. El fútbol yo quisiera poderlo ver como algunos lo ven, que es arte, que nos vamos a parar y nos vamos a solo aplaudir. Mira, pero ¿qué Entonces pasa? no quieres que vuelva el fútbol. Yo quiero que vuelva el fútbol, pero hay que designar quién va a ser responsable de... Claro, Exacto, pero mira, si va a ser los equipos del Ministerio de pero Salud, ¿qué si va a ser el pasa, INE, qué la pasa Federación? cuando un aficionado lanza una botella a la cancha, digamos? Castigan al equipo. Castiga al equipo y el aficionado puede entrar más. Pues Ahí aquí no está, podía es decir, digo, cuando multan al Águila por la pólvora, no la multan por las explosiones que generó en el estadio, sino porque llegó a poner en riesgo a todas las personas que llegaron al estadio en esta ocasión. Igual va a ser en el caso de un protocolo sanitario violado, como pasó en Austria. Es decir, le quitaron 6 puntos. Y aquí va a ser igual. Bueno, hay mucho todavía para Ahora vas a hablar. querer que hagan que nuestro fútbol tenga otro reglamento disciplinario por las causas del COVID. Yo no hablo de Por reglamento favor, disciplinario. Hablo de que desde ya, para no buscar culpables, se busquen quiénes serán los responsables de velar por eso. Pero si así buscamos responsables, hay que establecer cuáles son las sanciones en sanciones, caso sí. de que no se cumpla. Bueno, sí, está bien. Todavía no comercial, me hemos, está visto, diciendo. no hemos visto fútbol con público. ¿Cómo no? En Nicaragua, más.